Básicamente, por estado de bienestar, la idea de estado de bienestar que voy a discutir es un estado que cope entre el 45 y el 50 o el 60% del Producto Interior Bruto, que es el modelo de Estado que tenemos en la mayor parte de los países europeos, y que se encargue, por tanto, de la provisión de sectores tan importantes como la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia o una cierta redistribución de la renta para garantizar o para proporcionar aquello que se llama igualdad de oportunidades. Entonces, lo que se nos ha dicho, lo que se nos vende desde múltiples ámbitos es que este estado de bienestar es, como os decía, el punto de llegada, es el destino al que tienen que alcanzar y al que tienen que converger todas las sociedades desarrolladas que se precien. Y parecería que cualquier oposición, cualquier crítica al estado de bienestar se haga desde posiciones neorreaccionarias, desde posiciones muy de tratar de regresar a tiempos pretéritos y no precisamente mejores, y que el fin último de toda sociedad, no solo europea, sino de cualquier otra, sea llegar a este estado del 40, 45, 50% del PIB. Esta tesis, la tesis de que el estado de bienestar es el punto de llegada, es el destino al que tenemos que dirigirnos por necesidad y que es el estado natural de cualquier sociedad mínimamente desarrollada, es una tesis históricamente falsa, básicamente porque todas las sociedades que ha habido en la historia de la humanidad se han desarrollado sin estado de bienestar. Europa se desarrolló sin estado de bienestar. Europa salió de la miseria sin estado de bienestar. A principios del siglo XX, cuando Europa ya había reducido de manera muy drástica todas sus tasas de pobreza, el Estado, en la mayoría de países europeos, copaba menos del 10% del PIB. Incluso a mediados del siglo XX estamos hablando de un Estado que ocupaba en torno al 30% del PIB. El moderno estado de bienestar, ya digo, pesos del Estado en torno al 45-50%, solo se materializa desde los años 70, es decir, en los últimos 40 años. Es un fenómeno relativamente reciente en nuestra historia. Pero es que incluso si acudimos al mundo y comparamos con otros países, lo que vemos es que el estado de bienestar europeo no es la norma, es la excepción. En el conjunto de países que existen en el mundo, no hay estados de bienestar. Y no ya porque, me podréis decir, bueno, claro, casi todos son países pobres, es evidente que, de momento, mientras sean pobres, no van a tener estado de bienestar. Que esta ya debería ser una primera pregunta a plantearnos. ¿Por qué, si el estado de bienestar es tan bueno, por qué los países pobres no lo pueden adoptar hasta que se vuelven ricos? ¿Por qué, si el estado de bienestar permite el progreso, no tienen que adoptarlo ya los países pobres desde el inicio? ¿Por qué no vemos países pobres con un estado de bienestar del 45-50% del PIB? Porque que sean pobres no significa que no puedan destinar el 50% del PIB a estos menesteres. Recordemos que el 50% del PIB es un término relativo, no absoluto. Por tanto, ¿por qué no destinan el 50% del PIB a desarrollarse vía estado de bienestar? Pero yo no me refiero a los países pobres. Si miramos los países ricos no europeos, lo que vemos es que el estado de bienestar es una excepción mundial. Por ejemplo, haced la comparativa, insisto, con Europa, estados entre el 45-50%, en algunos casos, por ejemplo, Francia, 60% del PIB, destinado a que sea manejado y redistribuido por el Estado. Tenemos Australia, una economía más rica que la eurozona, donde el peso del Estado es el 37% del PIB. Tenemos Canadá, de nuevo una economía más rica que la eurozona, 38% del PIB. Es verdad que no hay mucha diferencia, pero bueno, estamos hablando de como mínimo 7 puntos de PIB, que es, para que os hagáis una idea, todo el sistema sanitario público español, son 7 puntos de PIB, y si ya nos vamos comparándolo con Francia, son casi 20 puntos de PIB. 20 puntos de PIB es la mitad, casi la mitad del estado de bienestar español. Por tanto, es una diferencia muy notable. Tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, 35% del PIB, y de nuevo uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas. Tenemos Nueva Zelanda, 34% del PIB, de nuevo otro de los países más prósperos y con un Estado de Derecho más asentado en el conjunto del planeta. Tenemos Suiza, probablemente en su tamaño el país más rico del mundo,
y tiene Suiza, estamos hablando de un 33% del PIB. Por tanto, entre 15 y 20 puntos menos que la media de la eurozona, que estamos hablando de unos 50, 51 puntos de PIB. Tenemos incluso Estados Unidos, que es la economía más rica en términos absolutos del planeta, 35% del PIB, con sanidad privada. Pero es que incluso tenemos experiencias que son las regiones con una mayor renta per cápita del mundo, por ejemplo Hong Kong, por ejemplo Singapur, por ejemplo Taiwán. Estamos hablando de rentas per cápita, en el caso de Singapur, de $83.000 en términos de poder adquisitivo equivalente. Hong Kong, $51.000, Taiwán, $46.000. Y en todos estos casos estamos hablando de estados que copan menos del 20% del PIB. Por supuesto, en todos estos países que os he citado, la tasa de paro está en el pleno empleo, los salarios son crecientes conforme se incrementa la inversión empresarial y, por tanto, vemos cómo hay sociedades alrededor del mundo donde, lejos de imperar el dogma del estado de bienestar, lo que imperan son organizaciones estatales muy distintas al aparente consenso europeo y, en algunos casos, radicalmente distintas, como Singapur, Hong Kong o Taiwán, países, estados con menos del 20% del gasto destinado al sector público y, por tanto, con muchos más recursos destinados a la economía privada. Porque no os fijéis solo en lo que ocupa o en lo que pesa el sector público en la economía. Pensad en lo que pesa además el sector privado. Es decir, que en Singapur el Estado cope el 18% del PIB y en Europa cope el 50%, significa que en Singapur hay 32 puntos más del PIB que están siendo manejados íntegramente por el sector privado, dispuestos a generar riqueza, dispuestos a mejorar el crecimiento y la prosperidad de esas economías. Y no son manejados, como ahora vamos a ver, por un ejército de burócratas, de políticos, que desde luego no los dedican, en la mayoría de los casos, a potenciar ningún tipo de crecimiento, sino a asegurarse la creación de redes clientelares para mantenerse en el poder político. Entonces, si claramente en el contexto mundial el estado de bienestar no es un dogma que hayan adoptado todos los países, ni siquiera se observa una tendencia necesaria a que los países converjan hacia él, porque sí, es verdad que Singapur ha ido cambiando su modelo de Estado, ha ido introduciendo algunas regulaciones, pero en ningún caso se está planteando que Singapur empiece a gastar y gastar y gastar y gastar para equipararse a un Estado europeo. Por tanto, si en el conjunto del planeta no observamos ninguna tendencia hacia el estado de bienestar, si observamos que las economías que se tienen que desarrollar no pueden fundamentarse, no pueden basarse en el estado de bienestar, si observamos que las economías más desarrolladas, más dinámicas, más pujantes del planeta no tienen un estado de bienestar europeo, ¿por qué ese aparente dogma de que el fin de la historia es el estado de bienestar?